Imaginen un mundo donde las montañas no son solo rocas, sino dioses. Donde el oro no es dinero, sino el sudor del sol, y donde una pequeña tribu, perdida en un valle alto de los Andes, logra en menos de un siglo construir el imperio más grande que jamás vio el hemisferio occidental. Esta no es una leyenda de fantasía, es la historia del Tahuantinsuyo, el imperio inca, una civilización que desafió la gravedad, el clima y la verticalidad para unir bajo un mismo mando a más de 12 millones de personas, extendiéndose desde la actual Colombia hasta el centro de Chile, atravesando los picos nevados de 6 países modernos. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Todo comienza con un mito de origen que resuena en las aguas del lago Titicaca. Según la tradición, el dios Sol, Inti, envió a sus hijos Manco Cápac y Mama Ocllo para civilizar a los hombres que vivían como bestias en las cuevas. Les entregó una vara de oro y les dio una orden. Allí donde la vara se hundiera sin esfuerzo en la tierra, debían fundar el centro del mundo. Tras una larga búsqueda, la vara desapareció en el suelo fértil del Valle del Cusco. Allí, entre las montañas sagradas, nació la ciudad que sería el ombligo del mundo. Pero durante siglos, los incas fueron solo una pequeña jefatura local, luchando constantemente por el agua y la tierra contra tribus vecinas mucho más poderosas, como los feroces chancas. El momento que cambió la historia universal ocurrió en el año 1438. Los chancas, una confederación de guerreros brutales, sitiaron Cusco. El anciano rey inca y su heredero huyeron, dando la ciudad por perdida. Sin embargo, un joven príncipe llamado Cusi Yupanqui se negó a rendirse. La leyenda dice que la desesperación del príncipe fue tan grande que las piedras del campo de batalla se transformaron en soldados de piedra para luchar a su lado. El príncipe no solo derrotó a los chancas, sino que se coronó a sí mismo con un nuevo nombre, Pachacútec, que en quechua significa el que transforma el mundo. Pachacútec fue el verdadero arquitecto del imperio. No se limitó a ganar batallas, rediseñó la realidad. Fue el Alejandro Magno de América, un genio militar y administrativo que entendió que para mantener un imperio no bastaba con la fuerza, se necesitaba organización. Bajo su mando, el Cusco dejó de ser una aldea de barro para convertirse en una ciudad imperial de piedra pulida, trazada con la forma de un puma sagrado. Estableció el quechua como lengua oficial y diseñó un sistema de caminos que conectaría los 4 rincones del mundo conocido, creando el Tahuantinsuyo, el reino de las 4 regiones. Pero el ascenso de los incas no fue solo una conquista de sangre. Pachacútec y sus sucesores como Tupac Yupanqui y Huayna Cápac perfeccionaron la diplomacia del regalo. Antes de atacar a un pueblo, enviaban embajadores con finas telas de vicuña, oro y comida. Les ofrecían unirse al imperio voluntariamente. Si aceptaban, el jefe local mantenía su poder bajo el mando del inca. Si se negaban, el ejército inca, el más disciplinado del continente, los borraba del mapa. Esta expansión fue tan rápida que en apenas 3 generaciones, los incas habían multiplicado su territorio por 100, absorbiendo culturas milenarias como la de los chimú en la costa o los reinos aymaras en el altiplano. La geografía que dominaron es una de las más extremas del planeta. Los Andes son un laberinto de abismos, desiertos costeros y selvas impenetrables. Para los incas, la naturaleza no era un obstáculo, sino un aliado sagrado. Entendieron los microclimas y desarrollaron una agricultura tan avanzada que podían producir excedentes de comida donde hoy apenas sobrevive la maleza. Esta capacidad de alimentar a millones de personas fue el verdadero secreto de su poder. Un pueblo con el estómago lleno no se rebela, y los incas se aseguraron de que nadie pasara hambre en sus dominios. Pachacútec también instauró la religión estatal centrada en el sol. El inca no era solo un rey, era el Sapa Inca, el único inca, el hijo directo del sol y el mediador entre los dioses y los hombres. Su poder era absoluto porque era divino. Cuando el inca caminaba, el suelo temblaba. Cuando hablaba, su palabra era ley cósmica. Sin embargo, este poder venía con una carga. El inca debía mantener el equilibrio del universo a través de ritos complejos y el cuidado de su pueblo. Así, los hijos del sol pasaron de ser una pequeña tribu a ser los dueños de los Andes. Pero organizar un territorio tan vasto sin tener caballos, sin conocer el hierro y sin un sistema de escritura como el europeo requería una tecnología diferente, una tecnología de la organización que hoy sigue asombrando a los arqueólogos.
Estaban a punto de crear una sociedad donde el tiempo se contaba en nudos y donde las piedras hablaban de la eternidad. El Tahuantinsuyo no era un país en el sentido moderno, sino un organismo vivo que funcionaba con la precisión de un reloj. El nombre mismo lo dice todo. Tahua significa 4 y Suyo significa región. Estos 4 sectores, Chinchaysuyo, Collasuyo, Antisuyo y Contisuyo, convergían en la plaza principal de Cusco, demostrando que para los incas la política y la geometría sagrada eran lo mismo. Pero, ¿cómo lograban controlar un territorio de más de 2 millones de kilómetros cuadrados sin tener un sistema de escritura alfabética? La respuesta reside en una de las herramientas más fascinantes de la historia: el quipu. El quipu era una computadora de cuerdas y nudos. A través de diferentes colores, tipos de lana y posiciones de los nudos, los especialistas llamados quipucamayocs podían registrar absolutamente todo, desde la cantidad de maíz en un almacén hasta el número de nacimientos en una aldea remota, pasando por censos militares y crónicas históricas. Era un lenguaje táctil y visual que permitía al Sapa Inca tener una radiografía exacta de su imperio en tiempo real. Gracias a este sistema, el Estado sabía exactamente dónde faltaba comida y dónde sobraba mano de obra, permitiendo una redistribución de recursos que evitaba las hambrunas, un logro que pocos imperios europeos de la época podían presumir. La base de esta eficiencia era el sistema social del Ayllu. El Ayllu era una comunidad unida por lazos de parentesco que trabajaba la tierra de forma colectiva. Bajo este modelo no existía la propiedad privada como la entendemos hoy. La tierra pertenecía al Inca, pero se entregaba a las familias para su sustento. A cambio, los ciudadanos adultos cumplían con la mita, un tributo en forma de trabajo. Unos construían puentes, otros trabajaban en las minas y otros servían en el ejército. Este intercambio de energía humana por protección y alimento creó una sociedad sin moneda, donde el valor real era el tiempo y el esfuerzo compartido. Para que este sistema funcionara, la comunicación debía ser veloz. Por ello, los incas construyeron el Capac Ñan, una red vial de más de 30.000 kilómetros que trepaba montañas y cruzaba desiertos. Para llevar mensajes a través de este laberinto, crearon a los chasquis, jóvenes corredores de élite que operaban mediante un sistema de postas. Un chasqui corría a toda velocidad hasta un tambo, un puesto de descanso, donde le entregaba el mensaje o el quipu al siguiente corredor. Se dice que este sistema era tan rápido que el Inca podía comer pescado fresco traído desde la costa hasta los Andes en menos de 24 horas. Pero el control no solo era logístico, sino también demográfico. Los incas utilizaban una técnica llamada mitimaes. Cuando conquistaban un pueblo rebelde, trasladaban a grupos enteros de personas a regiones lejanas y pacíficas, reemplazándolas por leales al imperio. Esto no solo servía para prevenir revueltas, sino para difundir la cultura, la religión del sol y el idioma quechua por todo el continente. El quechua se convirtió en la lengua franca de los Andes, permitiendo que un habitante del norte de Ecuador pudiera entenderse con uno del centro de Argentina. La economía incaica era en esencia un sistema de almacenamiento masivo. Construyeron miles de colcas, almacenes circulares de piedra, en lugares altos y ventilados para conservar alimentos por años. Si una región sufría una sequía, el Inca ordenaba abrir las colcas para alimentar a la población. Este concepto de reciprocidad era la base del contrato social. El pueblo trabajaba para el Inca porque el Inca era el gran proveedor y el garante del orden cósmico. Sin embargo, gobernar un imperio de tal magnitud sobre una de las geografías más accidentadas del mundo requería algo más que nudos y caminos. Requería una ingeniería que pareciera obra de los dioses. Los incas estaban a punto de levantar muros que desafiarían los terremotos y ciudades que rozarían las nubes, dejando una huella de piedra que ni el tiempo ni los conquistadores podrían borrar. Cuando los exploradores modernos se detienen ante los muros de Sacsayhuamán o contemplan la silueta de Machu Picchu, surge siempre la misma pregunta: ¿cómo lo hicieron? Los incas no conocían el hierro, no utilizaban la rueda para el transporte de carga y no tenían animales de tiro como el buey o el caballo. Sin embargo, lograron una perfección en el tallado de la piedra que supera a casi cualquier otra civilización de la antigüedad. Su técnica, conocida como arquitectura de sillar, consistía en encajar bloques de piedra de varias toneladas con tal precisión que es imposible introducir una hoja de afeitar entre ellos.
No utilizaban argamasa ni cemento. Las piedras se mantenían unidas por la pura fuerza de la gravedad y un diseño de encaje tridimensional que las hace virtualmente indestructibles. La verdadera genialidad de la ingeniería inca no era solo estética, sino antisísmica. Los Andes son una de las zonas con mayor actividad sísmica del planeta. Los incas entendieron que una estructura rígida se quiebra con un terremoto, por lo que diseñaron sus muros con una ligera inclinación hacia adentro y con piedras de múltiples ángulos que pueden bailar durante un sismo. Cuando la tierra tiembla, las piedras se mueven ligeramente y luego vuelven a encajar exactamente en su lugar original. Mientras los templos coloniales españoles se derrumbaban una y otra vez, los muros incas permanecían inamovibles, desafiando a la naturaleza con una tecnología de la estabilidad que hoy sigue asombrando a los ingenieros estructurales. Pero el mayor desafío no era solo la construcción, sino la supervivencia en la verticalidad. Para alimentar a una población que no dejaba de crecer en un territorio donde apenas hay valles planos, los incas inventaron los andenes o terrazas agrícolas. Transformaron montañas enteras en gigantescas escalinatas de cultivo. Estos andenes no eran simples escalones de tierra, eran obras complejas de ingeniería hidráulica. Cada terraza tenía capas de piedra gruesa, arena y tierra fértil para permitir el drenaje y evitar que las lluvias torrenciales erosionaran la montaña. Además, los muros de piedra de los andenes absorbían el calor del sol durante el día y lo liberaban por la noche, creando microclimas que permitían cultivar maíz y papa a altitudes donde normalmente nada crecería. Machu Picchu, la ciudad en las nubes, es el ejemplo máximo de esta armonía entre el hombre y el entorno. Construida en una cresta estrecha entre dos picos sagrados, la ciudad es un milagro de gestión del agua. Los ingenieros incas diseñaron un sistema de canales de piedra que traían agua de manantiales naturales a través de toda la ciudad, alimentando 16 fuentes consecutivas. Pero lo más impresionante es lo que no se ve. Más del 60% de la construcción de Machu Picchu es subterránea. Consiste en cimientos profundos y sistemas de drenaje masivos que han permitido que la ciudad no se deslice por la montaña tras 5 siglos de lluvias amazónicas. El centro espiritual de esta ingeniería era el Coricancha, el templo del sol en Cusco. Los cronistas cuentan que cuando los españoles llegaron, las paredes del templo estaban cubiertas por más de 700 planchas de oro puro de 2 kilos cada una. En su jardín interior había réplicas de maíz, llamas y pastores hechas íntegramente de oro y plata. Para los incas, la belleza de la piedra pulida y el brillo del oro eran formas de honrar la perfección de la creación divina. El oro no era una reserva de valor económico, sino la representación física de la luz del sol atrapada en la tierra. Además de los muros y los templos, los incas dominaron los abismos mediante los puentes colgantes. Utilizando fibras de ichu, paja de la puna, trenzadas con una fuerza increíble, construyeron puentes de más de 40 metros de largo que cruzaban ríos caudalosos. Estos puentes eran tan vitales que su mantenimiento era una tarea sagrada de la mita. Se renovaban cada año en ceremonias rituales. Sin estos puentes, el movimiento de ejércitos y chasquís por el Capac Ñan hubiera sido imposible, dejando al imperio desconectado por los abismos andinos. La ingeniería incaica no buscaba dominar la naturaleza, sino integrarse en ella. No cortaban las montañas, las esculpían. No desviaban los ríos de forma agresiva, los guiaban. Esta cosmovisión, donde la piedra tenía vida y las montañas eran seres conscientes, permitió crear un paisaje cultural único en el mundo. Pero toda esta estructura física y administrativa dependía de una sola figura central. Un hombre que era visto como un dios en la tierra y cuya voluntad movía las montañas. El Sapa Inca. Dale like, suscríbete y comparte. En el corazón del Tahuantinsuyo no gobernaba un hombre común, sino un dios viviente. El Sapa Inca, el único Inca, era considerado el hijo directo del sol, la encarnación de la luz sobre la tierra y el eje sobre el cual giraba todo el universo andino. Su poder era tan absoluto que nadie podía mirarlo directamente a los ojos, y sus súbditos debían acercarse a él descalzos y cargando una pequeña carga sobre sus espaldas en señal de humildad. Para el pueblo, el Inca no era un administrador de tierras, sino el garante de que el sol saliera cada mañana y de que la lluvia cayera a tiempo sobre los sembradíos. La vida del Sapa Inca estaba rodeada de una opulencia mística.
Vestía las telas de lana de vicuña más finas del mundo, tan delicadas que solo las usaba una vez y luego eran quemadas ritualmente para que nadie más pudiera tocarlas. Sus alimentos eran traídos de todos los rincones del imperio y se servían en vajilla de oro y plata. Pero lo más fascinante de la teocracia incaica era su relación con la muerte. Los incas no creían que el poder de un rey terminaba con su último aliento. Cuando un sapa inca moría, su cuerpo era momificado mediante técnicas secretas que conservaban su apariencia casi real durante siglos. Estas momias reales, llamadas malquis, seguían participando activamente en la vida política del Cusco. Se les trataba como si estuvieran vivas, tenían sirvientes que las abanicaban, se les servía comida y bebida, y se las sacaba en procesión durante las fiestas sagradas como el Inti Raymi. Lo más increíble es que las momias conservaban todas sus propiedades y tierras. Cada inca fallecido formaba una panaca o linaje real, que administraba sus riquezas. Esto obligaba al nuevo inca a conquistar nuevos territorios, ya que no heredaba las tierras de su antecesor, las cuales seguían perteneciendo a la momia del difunto. Esta necesidad constante de expansión fue el motor que impulsó el crecimiento desenfrenado del imperio. El culto al sol era la columna vertebral de la religión estatal. El templo del Coricancha en el Cusco funcionaba como el centro de energía del mundo, de donde salían líneas imaginarias llamadas ceques que conectaban cientos de lugares sagrados o huacas en todo el imperio. La administración religiosa contaba con las aclas, o vírgenes del sol, mujeres seleccionadas desde niñas por su belleza y habilidades para vivir en los templos. Ellas se encargaban de tejer las ropas del inca y de preparar la chicha, la bebida sagrada de maíz utilizada en todas las ceremonias. Algunas de ellas se convertían en esposas secundarias del inca, mientras que otras permanecían consagradas al sol de por vida. La espiritualidad incaica estaba profundamente ligada a la Pachamama, la Madre Tierra. Los sacrificios eran parte esencial de su visión del mundo para mantener el equilibrio cósmico. Aunque la mayoría de las ofrendas consistían en conchas marinas, espondilus, coca, chicha o llamas. En momentos de crisis extrema, como grandes sequías o la muerte de un inca, se realizaba la capacocha. Este era el sacrificio ritual de niños y jóvenes seleccionados por su perfección física. Eran llevados a las cumbres más altas de los Andes, como el volcán Yuyayaco, donde tras ser adormecidos con chicha, eran entregados a los dioses de las montañas para convertirse en guardianes eternos del imperio. La reciprocidad era el concepto teológico que mantenía la paz social. El inca regalaba grandes banquetes de comida y bebida en las plazas públicas, y a cambio, el pueblo trabajaba con alegría en la mita. Era un sistema de generosidad forzada. El inca no podía pedir trabajo si antes no demostraba ser un padre generoso. Esta conexión mística entre el gobernante y la tierra creó una de las sociedades más estables y productivas de la historia humana. Sin embargo, este orden sagrado que parecía eterno estaba a punto de resquebrajarse. La expansión infinita tenía un límite, y las leyes de las panacas reales sembraron la semilla de la ambición y el conflicto. Mientras el imperio alcanzaba su máxima gloria bajo el mando de Huayna Cápac, en el horizonte empezaban a aparecer presagios oscuros, enfermedades desconocidas y hombres barbudos que venían del mar. El reino de las 4 regiones estaba a punto de enfrentar su prueba más difícil, no contra dioses, sino contra la ambición de sus propios hijos. El esplendor del Tahuantinsuyo alcanzó su cenit bajo el reinado de Huayna Cápac, el tercer gran unificador. Durante su mandato, el imperio se extendió hasta las tierras de la actual Colombia, consolidando un territorio tan vasto que el propio Inca decidió pasar gran parte de su tiempo en la ciudad norteña de Quito, convirtiéndola en una suerte de segunda capital. Sin embargo, en medio de esta aparente estabilidad, el destino del imperio comenzó a torcerse debido a factores que ningún oráculo inca pudo prever. En los últimos años de su vida, Huayna Cápac recibió noticias inquietantes. Una extraña enfermedad que cubría la piel de pústulas y causaba una muerte rápida y dolorosa estaba asolando las provincias del norte. Era la viruela, un enemigo invisible traído por los europeos que se propagaba por los Andes mucho más rápido que los propios conquistadores. La tragedia golpeó el corazón del poder cuando el propio Huayna Cápac y su heredero designado, Ninan Cuyuchi, murieron a causa de la epidemia en el año 1527.
Según las leyes incas, la sucesión no estaba rígidamente establecida por la primogenitura, sino que el trono debía recaer en el hijo más apto entre los nobles de sangre real. La muerte simultánea del Inca y su sucesor dejó un vacío de poder catastrófico que pronto fue reclamado por dos de sus hijos, Huáscar, que contaba con el apoyo de la nobleza tradicional del Cusco, y Atahualpa, quien gozaba del respaldo del experimentado ejército del norte y de los generales más brillantes de su padre. Lo que comenzó como una disputa política escaló rápidamente a una guerra fratricida de dimensiones apocalípticas. Huáscar fue coronado en el Cusco, pero su carácter errático y sus intentos de confiscar las tierras de las momias reales, las panacas, para fortalecer su propio poder le ganaron la enemistad de la élite cusqueña. Mientras tanto, Atahualpa, desde Quito, se negó a rendir pleitesía a su hermano, argumentando que él era el verdadero heredero del espíritu guerrero de su padre. La guerra civil estalló con una ferocidad nunca antes vista en los Andes. Durante varios años, las dos mitades del imperio se desangraron en batallas masivas. Los caminos que antes servían para el comercio y la comunicación ahora veían pasar ejércitos de decenas de miles de soldados armados con porras de piedra y hachas de bronce, decididos a aniquilar a sus propios compatriotas. La balanza se inclinó finalmente a favor de Atahualpa tras la batalla de Quipaipán, cerca del Cusco. Sus generales, Quizquiz y Chalcuchimac, capturaron a Huáscar y sometieron a la capital imperial a una represión brutal. Atahualpa, sintiéndose victorioso, inició su marcha desde el norte hacia el Cusco para ser coronado oficialmente como el Sapa Inca. Fue durante este trayecto, mientras descansaba en los baños termales de Cajamarca, cuando recibió informes sobre la presencia de un pequeño grupo de hombres extraños que se desplazaban sobre animales gigantes y vestían ropas de metal que brillaban bajo el sol. Atahualpa, confiado tras haber ganado la guerra más grande de la historia inca, no vio en estos 168 extranjeros una amenaza real, sino una curiosidad que debía ser investigada y posiblemente sacrificada. Sin embargo, el imperio que Atahualpa creía haber unificado estaba en realidad roto. La guerra civil no solo había diezmado a la población, sino que había destruido la infraestructura y la confianza en la autoridad central. Muchos pueblos conquistados por los incas, cansados del yugo del Cusco o del miedo a la brutalidad de Atahualpa, vieron en los recién llegados una oportunidad para recuperar su independencia. Los españoles, liderados por Francisco Pizarro, supieron leer esta debilidad con una astucia diabólica. Se presentaron como libertadores ante las tribus descontentas, ganando aliados fundamentales que les proporcionarían suministros, guerreros y guías. Los presagios que los sacerdotes habían observado durante años, eclipses de sol, cometas cruzando el cielo y la caída de rayos en templos sagrados, empezaban a cobrar sentido. La cosmovisión andina se basaba en ciclos de destrucción y renovación llamados Pachacuti. Para muchos, la llegada de estos hombres barbudos y la guerra entre hermanos marcaban el fin de un ciclo cósmico. Atahualpa aceptó encontrarse con Pizarro en la plaza de Cajamarca el 16 de noviembre de 1532, rodeado de miles de sus soldados desarmados en señal de paz y superioridad. Lo que ocurrió en esa plaza no fue una batalla, sino una emboscada que cambió el curso de la historia. El Inca fue capturado en un instante de caos total, y con su captura, el corazón del Tahuantinsuyo dejó de latir. El imperio más grande de América, debilitado por el virus y la guerra interna, estaba a punto de enfrentarse a su ocaso definitivo bajo el peso de un rescate de oro y la traición de un mundo nuevo. La captura de Atahualpa en la plaza de Cajamarca fue un evento que desafió toda lógica de la época. En apenas unos minutos, un puñado de aventureros españoles, utilizando armas de fuego y caballos animales que los incas nunca habían visto, desarticularon la cabeza de un imperio que contaba con ejércitos de cientos de miles. Atahualpa, desde su cautiverio, comprendió rápidamente que lo único que movía a estos extranjeros era una sed insaciable de metales preciosos. En un intento desesperado por comprar su libertad y ganar tiempo para que sus generales se reorganizaran, ofreció el rescate más legendario de la historia de la humanidad: llenar una habitación de unos 7 metros de largo por 5 de ancho con oro puro, hasta donde alcanzara su mano alzada, y 2 veces la misma habitación con plata.
Durante meses, las redes del Capac Ñan vibraron bajo el peso de las caravanas que traían tesoros de los templos más sagrados del imperio. Planchas de oro de las paredes del Coricancha, estatuas de jardines mágicos y vajillas de las momias reales fueron acumulándose en Cajamarca. Se fundieron obras de arte incalculables que representaban siglos de cosmogonía andina para convertirlas en lingotes. Sin embargo, el pago del rescate no trajo la libertad. Pizarro, temiendo un ataque masivo de los generales de Atahualpa que aún dominaban el norte, decidió deshacerse del Inca. En julio de 1533, Atahualpa fue ejecutado bajo los cargos de fratricidio y rebelión. Con su muerte, el orden cósmico del Tahuantinsuyo se desmoronó por completo. El Hijo del Sol había muerto a manos de hombres que no respetaban la divinidad de las montañas. Los españoles marcharon entonces hacia el Cusco, la capital sagrada. A pesar de la resistencia heroica de generales como Quizquis, la superioridad tecnológica de las armaduras de acero y las espadas de Toledo, sumada al apoyo masivo de miles de indígenas enemigos de los incas, como los cañaris y los huancas, permitió que los europeos entraran en el ombligo del mundo en noviembre de 1533. Los templos fueron saqueados y las momias de los antiguos emperadores, tratadas como dioses durante generaciones, fueron profanadas y escondidas. Pizarro instaló a un inca títere, Manco Inca, creyendo que podría gobernar a través de él. Pero Manco Inca pronto comprendió que los españoles no eran dioses ni libertadores, sino conquistadores que buscaban erradicar su cultura. En el año 1536, Manco Inca logró escapar y organizó la mayor rebelión de la historia colonial. Sitió la ciudad del Cusco con más de 100.000 guerreros, quemando los techos de paja para asfixiar a los españoles y recuperando la fortaleza de Sacsayhuamán. Por un momento parecía que el imperio renacería de sus cenizas. Sin embargo, la llegada de refuerzos españoles y el inicio de la temporada de siembra, que obligó a los soldados campesinos a regresar a sus tierras para evitar la hambruna, forzaron a Manco Inca a retirarse. Se refugió en las espesas selvas de Vilcabamba, estableciendo un estado neoinca que resistiría durante casi 40 años, manteniendo vivas las tradiciones, los quipus y el culto al sol lejos del alcance de la cruz y la espada. La resistencia final terminó en 1572, cuando el último inca de Vilcabamba, Túpac Amaru I, fue capturado por las tropas del virrey Francisco de Toledo. Fue llevado al Cusco y decapitado en la plaza principal ante una multitud de indígenas que lloraban desconsoladamente la muerte de su última esperanza. Con su ejecución, el linaje real de los Hijos del Sol fue cortado oficialmente. La administración colonial se apresuró a borrar cualquier vestigio del poder inca, reemplazando templos por iglesias y andenes por haciendas. No obstante, el imperio no murió del todo. Se sumergió en el ADN y la memoria de los pueblos andinos. El legado de los incas es una de las herencias más poderosas del mundo. El idioma quechua sigue siendo hablado por millones de personas desde Ecuador hasta Argentina. Las técnicas de cultivo en terrazas todavía alimentan a comunidades enteras en los valles más remotos, y la filosofía de la Aini, o reciprocidad, sigue siendo el pegamento social de los Andes. Machu Picchu, redescubierta para el mundo exterior en 1911, se alza hoy como un símbolo de la resistencia de una civilización que, sin conocer la rueda ni la escritura europea, logró construir un paraíso de piedra en las nubes. La historia del imperio inca es el recordatorio de que la grandeza de un pueblo no se mide por su oro, sino por su capacidad de armonizar la ambición humana con el espíritu sagrado de la tierra. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.